Hola, pues buenas tardes. Pues gracias por haber venido. Esperamos que si vinieron a la función de ayer se la hayan pasado muy bien. Estuvo muy divertida la película, creo yo. Y pues bueno, gracias también por venir a esta otra actividad que bueno, el festival no es solamente la producción de películas, sino que queremos fomentar una apreciación integral del cine, ¿no? Bueno, nos acompaña por segunda ocasión acá en Mérida 2012, Mórbido Mérida 2012, como estuvo el año pasado, Eric Estrada, crítico de cine, director de la revista Cine Garage, y pues bueno, le pedimos que pase, por favor. Y bueno, Eric Estrada, que es licenciado en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue supervisor de la Cineteca Nacional y colaborador en varias publicaciones especializadas en cine, como Cinemanía, La Mosca en la Pared, La Banda Elástica, Acento X y la revista Marvel. Que es profesor universitario también, editor de la revista 24 por segundo, y bueno, una amplia carrera de crítico de cine como colaborador y entrevistando a decenas de personalidades, ¿no? Y bueno, también estuvo en el programa de Crisoft, formó parte del equipo de críticos de cine en Telehit y es miembro fundador de cinegarage.com, de la que el año pasado nos ofreció una plática también, un excelente portal para hablar sobre cine en México. Y bueno, sigue colaborando para la revista Lee Más, editada por las librerías Gandhi, y el portal Más Cultura, además de su sección semanal en Reactor 105.7 FM. Pues bueno, sin más, pues dejamos aquí al experto hablando. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Espero que hayan venido con ganas de platicar, porque un poco de eso se trata, ¿no? Especialmente a esta hora que hace tanto calor, que estamos recién comidos, ¿no? Entonces, cuando me invitaron a platicar con el público de Mórbido Mérida, me dijeron qué tema se podía tratar en un festival de cine de terror a estas horas, estando yo en medio ahí, fui invitado como para tratar exactamente de ampliar las actividades del festival, sacarlas de la mera proyección de películas y ampliar la discusión, ¿no? Entonces, yo curiosamente, un par de días antes de que me confirmaran que yo venía para acá, había tenido una discusión plática, es que luego discusión soy distinto, yo discuto, ¿no? Cuando platico, porque alguien da un punto y alguien más lo rebate, creo que de eso se trata un poco el ser humano. Estaba yo discutiendo con unos amigos, uno de ellos, un investigador de la Cineteca Nacional, José Luis Ortega, otro de ellos, Jorge Michel Grau, director de cine, que entregó, creo que el año pasado se vio Somos lo que hay aquí en Mérida, ¿no? Él es el director de la película. Estábamos un viernes tomándonos unas cervezas tranquilamente en el bonito Distrito Federal, que les aconsejo que visiten alguna vez a la ciudad. Y estábamos platicando, siendo los tres entusiastas del cine de terror, estábamos platicando un poco del fenómeno La Cabaña del Terror, ¿no? de la película Cabin Fever, que se acaba de estrenar, que está ahora en las salas, que todo el mundo puede revisar. Tuvo una recepción el tema es que tuvo una recepción muy rara en la cartelera, ¿no? La gente la veía y los comentarios que dejaban en Cine Garage, por ejemplo, era de, la película está mala. Hablamos del cine de terror, un poco el tema que estoy tratando de exponer es qué pasa con la crítica del cine, de los críticos de cine ante el cine de terror, porque suelen despreciarlo. Y se me ocurrió justo porque lo que les estoy contando. La gente decía, La Cabaña del Terror no está buena porque no me espanta, no me hace saltar en mi asiento, no provoca que se me erice la piel. Y tanto Jorge Michel como José Luis y yo decíamos, bueno, pues es que yo creo que el cine de terror no está hecho para que te espantes, no está hecho para asustarte. Y eso lo dejo un poco claro hoy con mi crítica de Actividad Paranormal 4. Considero una de las peores películas jamás filmadas. Si es que eso es una película y si es que eso es filmar. Pero bueno, yo creo que el cine de terror está hecho para generar atmósferas, ¿no? Para generar una tensión en nosotros y, por supuesto, a partir de esa tensión, generarnos una serie de reflexiones y que podamos discutir con la película. Es decir, tú me estás contando algo, yo pienso algo de regreso y luego tú deberías estar obligado a contarme otra cosa para que yo piense algo más de regreso.
Yo creo que las películas deben establecer un diálogo con el espectador, hacernos pensar y hacernos sentir lo que ustedes quieran, felicidad, tristeza, enojo, angustia, miedo, pero no espantarnos, ¿no? O sea, el Capitán América espanta, porque de repente hay efectos especiales que uno cree que el cine se va a caer, y eso no lo hace una película de terror. De ahí saltamos un poco al tema de, bueno, si el cine de terror tiene tantas cualidades, ¿no? Si debe generar atmósferas, si debe generar sensaciones, si debe generar emociones, si debe contar una historia que nos provoque algo, si esos elementos se le pueden achacar a cualquier película en cualquier momento en la historia del cine, ¿por qué me pregunta Jorge Michel Ramos, ¿por qué los críticos de cine desprecian el cine de terror? Yo le dije, no, a ver, aguanta, yo no desprecio el cine de terror. Que los otros colegas que andan por ahí escribiendo no le hagan el menor caso, esa es otra cosa. Yo admiro el cine de terror, a mí me gusta el cine de terror, yo experimento el cine de terror. No, Capitán América, por ejemplo. Y yo creo que el cine de terror tiene una serie de valores que los otros críticos, por muchísimas razones, ignoran o quieren ignorar, o para ellos es más fácil ignorar. Y ahí surgió la pregunta, ¿qué pasa con la crítica de cine ante el cine de terror? ¿Por qué lo menosprecian? No sé si, bueno, espero que lean críticas de cine y espero que sigan a críticos de cine y que tomen distintas opiniones para después formarse su propio juicio ante una película. No para saber si la película es buena o mala, sino para saber qué pueden pensar ustedes después de ver una película. Esa es un poco una de las tantas funciones de la crítica de cine. No darte la opinión de alguien para que tú formes tu propia opinión. Son fundamentos que te dan a entender el mensaje. ¿Qué pasa cuando el resto de los críticos de cine, muchos de ellos amigos míos, dicen, no, La cabaña del terror, yo no veo esas mamadas? Uy, Lords of Salem, la de Robson, ya el tráiler lo dice todo. No, o sea, yo veo un comercial de vodka y digo, ya el anuncio lo dice todo, en consecuencia no voy a tomar el vodka. Yo creo que es un poco obligación nuestra, aunque el tráiler lo diga todo, ¿no? Y sea todo menos un tráiler de terror, porque también quieren que los espanten en el tráiler. Creo que como críticos tenemos la obligación de acercarnos a la propuesta y entenderla como lo que es, como una película. Obviamente la plática siguió, ¿no? La conversación se extendió, las cervezas seguían llegando, la cantina seguía muy movida esa tarde, y yo, por lo menos yo, llegué a la conclusión de que los críticos de cine, o los llamados críticos de cine, que también es un poco la conclusión de esta plática, no se acercan al cine de terror por tres razones fundamentales. Me apunten, me hacen sentir como maestro. Tres razones fundamentales. Una de ellas es que hay muchos críticos de cine de mucha valía, de mucho nombre, y no tengo nada en contra de ellos, que fundamentan sus críticas de cine en el ejercicio o en la lectura de los llamados géneros cinematográficos. Es decir, si ven una película donde hay vaqueros y pistolas, dicen, claro, es un western, entonces tengo que leerla como un western y tengo que entenderla como un western, y debe haber, por ejemplo, la lucha entre la civilización y la bestialidad típica del western. Y si no la encuentro, o si el caballo se escapa, o si la pistola no funciona, entonces es un mal western porque las reglas están mal ejercitadas. ¿Me explico? Tratan de meter al margen todos los géneros cinematográficos y a partir de ahí hacer sus críticas de cine. Eso es mucho más fácil. O sea, es como ser un poco contador, ¿no? De, a ver, dime qué recibos tienes y yo te digo cuáles encajan y cuáles no. Y todo queda cuadradito y todo queda muy pulido y todo queda muy bien armado. Pero eso, número uno, acaba siendo muy fácil. La labor del crítico de cine, aquí donde me ven, no es nada fácil. O sea, hay que estar traduciendo millones de palabras en tu cabeza que no están escritas, sino que son imágenes. Pero es muy fácil entrar a ese modelo porque hace que la película encaje en automático y tú la puedas calificar o descalificar si cumplen ciertos preceptos del famoso género cinematográfico. El western, el musical, la comedia, la tragedia, todo lo que ustedes se les ocurre. ¿Qué es lo que ocurre cuando un crítico de cine trata de meter a estos márgenes todas las películas? Pues que sus críticas de cine se vuelven, número uno, muy cuadradas. Uno, con leer los dos primeros renglones, si él te dice,
drama épico, biográfico, que retrata estupendamente los vicios de la sociedad norteamericana. De ahí ya sabes todo lo que viene. Es decir, como ellos meten a la película en el margen, ellos mismos, con su posición y su pensamiento, se mete al margen, y eso no los deja apreciar otro tipo de películas. En consecuencia, ven el avance o ven la cabaña del terror. ¿Ya la vieron, la cabaña del terror? Se los recomiendo mucho. De hecho, creo que ya va a salir en DVD, o sea que tampoco les estoy hablando de cosas. Ya salió en DVD, o sea, podemos verla ahorita. No, es una película bien divertida. Ven la cabaña del terror, y como la película se trata justo de romper todos y cada uno. ¿Tú ya la viste? No, la vi en el Mix-Up, Está en Mix-Up, ya está comercial, ojalá te patrocinen. Si uno ve la cabaña del terror, la película rompe todos y cada uno de los esquemas típicos del cine de terror. En consecuencia, como se trata de romper todas las reglas, ya para la crítica cinematográfica es una mala película de terror. Lo cual tampoco está diciendo lo que dicen muchos lectores de Cine Garage, a los cuales les agradezco las visitas, es que no espanta. Estos críticos dicen, no, a mí no me importa que no espante, simplemente está rompiendo todas las reglas del cine de terror, en consecuencia es una mala película de cine de terror. En consecuencia mi reseña va a empezar diciendo, película que desestructuraliza todas las reglas del cine de terror. Y uno ya sabe todo lo que viene después. Ese mal acercamiento al cine de terror, ese menosprecio que se siente y ahorita les voy a enseñar un primer video, ese menosprecio que se siente por el cine de terror hace que, por supuesto, se pierdan cosas o que puedan malentender cosas, como el ejemplo banal que tengo ahora de la cabaña del terror, o como un clip que les voy a enseñar ahorita, que es una película que todo mundo considera una clásica del cine de terror, que es una película que todo mundo está de acuerdo, yo entre ellos, que es una joya de la cinematografía, una película que todo mundo está de acuerdo en que se preserve hasta el final de los tiempos, y una película de la que todo el mundo dice, me cago en mí. No, todo el mundo. Si uno voltea a ver El Resplandor de Stanley Kubrick, lo primero que pensamos es cine de terror, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. A mí me gustaría que 2 o 3 de ustedes me dijeran cuáles son 2 o 3 elementos fundamentales del cine de terror. Estamos en un festival de cine de terror. Alguien debería tener una idea y decirme, yo creo, es más, yo voy a dar el primero, yo creo que debe haber elementos sobrenaturales. ¿Sí? Puede que sí o no en la película, ¿no? Pero de entrada estaría padre que la película tuviera elementos sobrenaturales, ¿no? Tú. Suspenso, sí, pero el suspenso se genera a partir de otro tipo, a partir del montaje, por ejemplo. O sea, es un elemento que acaba saliendo del cine de terror, pero que puede estar en otros géneros. ¿Sí me explico? O sea, no está mal que lo menciones, pero no es exclusivo del cine de terror. Es un poco lo que dice él. Saca los miedos, temores. Sí, pensemos en elementos que están en la pantalla. La musicalización, ¿no? La música debe ser, Manejo de fobias. ¿no? O sea, sí, pero necesito ejemplos más así. Música silencios, que es un poco el mismo. Iluminación. La iluminación tiene que ser una película como oscura. Uy, qué miedo. Podemos ver el primer clip. Tiene que ser una película oscura. Vamos a ver El Resplandor, una escena que todo el mundo dice, échenla, por favor. Ya. Una pequeña escena del Resplandor, ¿no? Hay un elemento sobrenatural. La pelota llega de no sé dónde. No, lo falta mucho miedo. Tenemos, ¿quién dijo lo de la música? ¿Y dónde está la oscuridad? Esa película, el gran clásico del cine de terror, está filmada con todas las luces posibles. Todas. Se ve todos y cada uno de los rincones de ese hotel. Todos. Cuando el niño entra al cuarto, si la película lo hubiera dirigido Rob Zombie, veríamos una mano sangrienta que la abre y lo jala, ¿no? Pero, y si la película lo hubiera dirigido Roman Polanski, pues veríamos que la luz de adentro del cuarto estaría apagada. No, la dirigió Stanley Kubrick y tiene todas las luces encendidas.
Si nosotros, como los críticos de cine que meten al esquema del género, al cine de terror y dicen, es que como todas son iguales o deben ser igual, las que no lo son malas, esta película, el gran clásico, ¿no? El que todo el mundo quiere inmortalizar, una de las primeras que todo el mundo considera así como el gran ejemplo a seguir, quedaría descalificado en automático. ¿Ok? Ese menosprecio no lo puede uno sentir por el cine de terror como crítico de cine, porque cosas como esta se nos escaparían. No habría manera de decir, es que entonces El Resplandor no es cine de terror, ¿no? Es un drama psicológico, claro, y explícame la pelota. ¿Quién está loco, el niño o el papá? ¿O la mamá? ¿O los tres? ¿Y la señora del baño qué? O sea, hay elementos que nos llevan al cine de terror. Cuando las reglas se rompen es por algo, y hay muchos críticos de cine que simplemente porque las reglas se rompen consideran que la película no tiene valía para estar donde está. ¿Sí me explico? Entonces es un grave error de la crítica de cine ante el cine de terror, es decir, o todas son iguales o todas deberían ser igual, y eso no se puede. Yo creo que la labor del crítico de cine es abrir el panorama. Por supuesto, eso implica leer más libros, a mucha gente le da pereza, ¿no? Ver más películas, y eso a mucha gente le da pereza, no lo hacen, no hacen la chamba, no hacen la talacha, pero lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer también como espectadores. O sea, si usted es un crítico de cine y les dice, es que, ¿cómo va a ser una película de terror si todo pasa de día? Bueno, ¿y por qué no? ¿No? ¿Quién lanzó la constitución de los fantasmas y dice, los fantasmas no salen de día, es prohibido salir de día? No, si hasta los vampiros ya pueden salir de día, ¿no? O sea, no nos metamos con temas espinosos, pero es así, no es una película de terror y tampoco es una película de vampiros. ¿Sí me explico? ¿No? Y hay mucha gente que al ver al cine así descalifica cosas incluso a nivel inconsciente. No, yo creo que necesitamos abrir abrir la mentalidad. Y si a ustedes alguien les dice eso, decir, oye, pero es que a lo mejor estamos hablando de un terror distinto, o estamos hablando de, como decían por ahí, estamos sacando otras fobias, ¿no? El cine de terror, dentro de todo, es muy estomacal. ¿Qué quiero decir? Sí, es un cine que puede purgar fantasmas y puede purgar histerias, fobias y miedos humanos, pero tampoco le neguemos la otra mitad, ¿no? Es un cine muy emocional, es un cine que justo tiene que hacer que se nos ericen los pelos de los brazos, porque está contando cosas que a lo mejor no necesariamente pertenecen a la lógica y a la razón. Eso también se vale. El cine surrealista lo hizo, ¿no? Y el cine de terror tiene mucho de surrealismo y tiene mucho del lenguaje de los sueños. Entonces, si quisiéramos meter al Resplandor en el marco teórico de los géneros, uno diría, o es un cine surrealista, o es un cine de terror, o es un thriller familiar, ¿no? Nos veríamos en muchos problemas para tratar de definirla. Esto, que no refleja otra cosa sino falta de visión en muchos de los críticos de cine que desprecian al cine de terror, nos lleva al siguiente punto, ¿no? Yo les dije, el cine de terror es menospreciado por los críticos, 3 puntos. El primero es que, al verlo a través de los géneros, se limitan su propia visión. El segundo es que al limitarse su visión y no querer ampliarla, al tener todo resuelto a través del género, no leen propuestas como la de, que para mí ahora he redescubierto el libro, y es muy padre que después justo venga la plática de expresionismo con Roberto Garza, porque él me imagino que hablará un poco de esto. Uno de los teóricos del cine alemán, guionista, teórico, historiador, Siegfried Kracauer se llama, tiene un libro muy interesante que se llama De Caligari a Hitler, una historia psicoanalítica del cine alemán, que está en español, está en línea, de hecho lo pueden consultar. Es caro el libro, pero es muy bonito, trae fotos muy padres. Siegfried Kracauer, en la introducción del libro, después de dar muchísimos fundamentos que los deja muy claros ahí, que ahora por cuestión de tiempo no vamos a dar, dice en muy pocas palabras que el cine y las expresiones cinematográficas, por lo pronto de Alemania, yo creo que eso se puede traducir a cualquier país del mundo, y de hecho lo hago yo cuando entiendo las películas, se puede entender la psicología del país que lo está elaborando, y a través de la psicología el momento histórico que está viviendo. Es decir, el expresionismo alemán cuenta lo que cuenta y cómo lo cuenta. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé, lo van a ver, no sé si lo conozcan, muchas sombras,
también elementos sobrenaturales, mucha psicología retorcida, mucho crimen, mucha sangre, está en el impresionista, ¿no? Garras, vampiros, sonámbulos. Está contando con esos elementos la situación que Alemania vivía en ese tiempo. Depresión económica, la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, le imponen una cuota para pagar, entran en crisis, hay inflación, hay depresión, hay desempleo, el ejército es disminuido, la gente se empieza a ir, hay hambre, es un país muy deprimido. En consecuencia, tiene que sacar sus fobias a través de un cine que es oscuro, que cuenta esas depresiones y las cuenta de una manera muy violenta, combinado con las teorías psicoanalíticas de Freud que estaban de moda. Es decir, se puede armar un marco histórico nada más revisando el periodo expresionista de esa época de Alemania. Esa es la teoría de Siegfried Kracauer, ¿no? Eso es lo que él está planteando en ese libro, es decir, si se puede con Alemania, ¿por qué no nos extendemos a otros cines? Vamos a hacerlo. Si uno se limita a la lectura del cine, nada más en el esquema del género, y obvia este otro tipo de planteamientos, pues por supuesto vas a despreciar películas que a lo mejor visualmente o encajan o no con el cine de terror, pero que al meterlas, o sea, el crítico de cine lo que tiene que hacer es sí entender una película y debemos de tener ciertas reglas del género para empezar a caminar en la película, pero si de repente la misma historia que te están contando te dice, oye, ¿y qué tal si me lees del otro lado? ¿Qué pasa si ya tenemos la película leída desde el punto de vista genérico, pero luego decimos, ¿y qué pasa si la entiendo, especialmente si uno ve películas viejas, a partir del momento histórico que estaba viviendo esa película? Le da un valor agregado a la película, le da una segunda o tercera lectura a lo que estoy viendo. Yo creo que se vale hacerlo, ¿no? Yo creo que esta teoría de Kracauer se debe aplicar especialmente si uno va a películas del pasado. Si uno ve Lawrence de Arabia, ahora pues es una película muy emocionante, es un drama muy tenso, pero históricamente es muy importante en la historia del cine británico, ¿sí? ¿Por qué se le niega eso al cine de terror? Por el punto 1. O sea, el punto 1 justifica el punto 2 del desprecio de los críticos. Al tenerlo todo ahí armado, dicen, ¿para qué hago esa segunda lectura? No la necesito. La película ya de entrada es mala, la película ya de entrada no espanta. Vamos a ver un segundo clip. Es el de El Ansia, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Vamos a ver un segundo clip, vamos a ver el comienzo de una película que se llama El Ansia, de un director que se acaba de matar. Fíjense cómo la sangre empieza a correr por los pasillos. Tony Scott, hermano de Ridley Scott, autor de Alien, o sea que tiene ahí su proceso de terror. Vamos a ver el principio de la película, vamos a ver lo fresa que es, ¿no? Vamos a ver cómo todo está ultra estilizado, cómo todo está muy bien armado, cómo todo, siendo de los Scott, parece un anuncio de televisión, como todo está muy entre telas, pero a final de cuentas están contando una historia de terror, dos vampiros que entran a un bar a alimentarse. Entonces, cuando puedan la echamos, si podemos apagar las luces también, por favor. Vamos a ver el principio de la película para tratar de entender un poco más este segundo punto, llegar a la conclusión. Ustedes me dicen, muchachos. Muy bien. Ahí está el comienzo de una... ¿Alguien ya había visto El Ansia? ¿Alguien ya vio El Ansia? No. Se la recomiendo. Es una película muy fresa, efectivamente, al final es muy fresa. Pero es una película realizada a principios de los años 80. Ahí donde la vemos tenemos un poco los elementos de los que ya habíamos hablado. La música, ¿no? Empieza con Bauhaus, nada menos. Cantando la canción, una canción dedicada a Bela Lugosi, uno de los Dráculas más famosos de la historia. O sea, el mensaje es claro, ya sabemos de qué se va a tratar. Están cantando una canción a Bela Lugosi, pues vamos a hablar de vampiros. Nada más hay que saber quiénes son los vampiros. Lo descubrimos, ya lo vieron, a los primeros 7 minutos de película. Hay oscuridad, ¿no? Ahora sí hay oscuridad. Hay un cierto elemento sobrenatural, aún no lo sabemos, eso llegará un poco más después, llegará un poco después en la película. Pero así como la vimos, no se trata de la guarida normal de los vampiros, ¿no? Esto es antes de Entrevista con el vampiro, ¿no? Entrevista con el vampiro de alguna manera justificaba que los vampiros vivieran bien, tuvieran coche,
trajeran trajes limpios. Antes teníamos o vampiros muy sucios o vampiros de smoking todo el día, lo cual era absolutamente ridículo, ¿no? Esto, que es antes de la entrevista con el vampiro, ya nos presenta a unos vampiros muy metidos en la sociedad. No es la cueva del vampiro, ¿okay? No está lleno de telarañas, no hay cucarachas caminando y ellos no están durmiendo en ataúdes, por lo menos hasta esta parte de la película, ¿no? Entonces, eso la hace una película de terror light, probablemente a nivel visual sí, pero, volviendo a Krakauer, ¿qué pasa si después de esta lectura de género uno vuelve a hacer la tarea y dice, ahora vamos a ver por qué se está viendo como se está viendo? ¿No? ¿Por qué Tony Scott? Bueno, se explica mucho porque será hermano de ruido, pero ¿por qué están haciendo la película así? Nos vamos al principio de los años 80, nos vamos a la Inglaterra de principios de los años 80 y uno lee la historia prácticamente en las metáforas visuales de esta primera parte de la película. Número uno, principios de los años 80, los punks se están convirtiendo en otra cosa. Ya no se peinan con clara de huevo, ya usan otra cosa, ¿no? Se está estilizando la estética de la violencia, la de los punks. Estamos llegando a otras vertientes, desde el New Wave hasta el gótico, pasando por todo lo que se les ocurre, ¿no? Hay un renacer de la estética, un pulimento de la estética. Ya no estamos tan rabiosos como antes. Y sin embargo, debajo todavía hay mucho enojo, mucho de la onda New Wave y el uso de drogas que usaban que tomaban tanto los New Wavers como los góticos, era justo para reflejar el ansia, por eso se llama así la película, y el descontento que había ante la juventud que había heredado la cruda de los años 60 y de los años 70. Es decir, se está saliendo de la cruda de la mejor manera posible, lo cual no implica que sea la mejor en realidad. Debe haber otros caminos. Esto es lo que ocurría a nivel social, ¿eh? No está hablando todavía de la película. Número 2, principios de los años 80. Hay un nuevo virus atacando a la humanidad que está a punto de convertirse en plaga. El SIDA. Transmitido a través, se creía en ese entonces, de la saliva y, por supuesto, del contacto sexual. Protéjanse, muchachos. Usen protección. El SIDA termina por convertirse en una epidemia, ¿ok? Y hay mucho miedo alrededor de eso. Lo que se decía, ustedes eran muy jóvenes, yo también en esa época, lo que se decía es no salgas de noche porque te pueden picar, te pueden pegar el SIDA, ¿no? Había incluso leyendas que decían que había gente que dejaba jeringas infectadas en los sillones de los cines incluso, para que alguien se sentara y se contagiara. Ahora se sabe que no, pero había mucho miedo alrededor de eso, había mucha oscuridad, no había información, no se sabía lo que estaba pasando, porque no se conocía la enfermedad. En consecuencia, salir de noche y divertirse, yo en esos años todavía no salía de noche, pero la onda era esa, salir de noche y divertirse, y traía implícito un riesgo mayor al de que te asaltaran o que pasara lo que pasara. Te puedes contagiar, el SIDA mata, el sexo mata, era lo que decía. Y no solo el sexo mata, el sexo homosexual mata más, ¿no? Era como así, no, y además es enfermedad de homosexuales. Entonces, pues no necesariamente, pero ese era otro de los miedos. Tenemos esta pequeña lista de circunstancias históricas. Ahora metamos a la película, a lo que acabamos de ver, ¿no? Tenemos por un lado la estilización de la radio. Están ya muy peinaditos, pues matan a George Michael, o sea, por favor, no es él, pero se parece, ¿no? Imagínense qué tan metida en la estética está la película que el tipo al que asesinan es prácticamente George Michael, ¿no? Número 2, están muy bien vestidos, muy bien peinados, hay mucha oscuridad, están viviendo de noche. Históricamente eso tampoco ocurría, o sea, en los 70s, cuando realmente la vida de la noche empezó a funcionar. Antes de eso, los chavos no salían de noche, o sea, iban a casa de alguien y se quedaban ahí. O sea, las siestas de sus abuelos, pregúntenles, era ir a casa de fulano y quedarse ahí. Trasnochar fue algo que empezó a surgir en los 70 y se consolidó en los 80, antes no pasaba. Por eso esta película es posible con ese principio. Y número 3, antes de que se los echen al plato, hay un intercambio denso de saliva y de sangre, ¿no? Y además se los fajotean durísimo, a los dos, todos con todos. O sea, lo que vemos aquí es como ya algo muy limpio de lo que asumimos fue una relación de ellos dos y ellas dos, y luego cambiaron.
¿ok? Nada más ese pedazo de la película nos puede hablar de la época en la que se está filmando esta misma historia, y nos puede dar muchas más pistas, si le echamos ganas, a lo que pueda venir después, ¿no? A cualquier cosa que pueda venir después. Mucha gente luego, particularmente, me dice, no, es que tú lees demasiado las películas, ¿no? Tú les das adjetivos que no tienen. Y yo digo, pues es que de darles adjetivos que no tienen a quedarme diciendo película pseudo terrorífica de vampiros elegantes, yo prefiero leer más cosas e inventármelas, porque eso habla de que, hombre, muy negro, pero tengo mi corazoncito. A mí las películas sí me emocionan, por favor, lo siento, ¿no? Yo prefiero decirle a la gente, me emociona la película, sobreleyéndola, desde su punto de vista, claro, yo creo que no la sobreleo, a decir, no me gusta nada, soy un muerto en vida. Yo, la verdad, me siento más honesto haciendo mi chamba, que es hablar de películas con la gente que amablemente me lee, diciéndoles, a mí sí me emociona, a decirles, no, a mí no me emociona. La sobreleo dándole esta segunda empapada en la teoría de Krakauer, a lo mejor, pero a mí me funciona para encontrar en esta película valores que otra gente simplemente pasa por alto porque no es parte, ¿no? Ese segundo vicio, esa segunda pereza, ¿no? de decirle a la gente, pues es que ¿para qué? No, ya es una película bien, ya no la leas, pues ya, no le des circunstancia histórica. ¿Eso en qué ayuda? Yo creo que sí ayuda. Y eso lo único que hace es llevarnos al tercer punto de estos tres que les estaba yo comentando. No hace otra cosa más que reflejar la falta de oficio de muchos críticos, o más bien de muchos llamados críticos de cine. Obviamente, cuando un crítico de cine serio, muchos de los que yo conozco, hace su chamba, trata de encontrar influencias tanto de movimientos cinematográficos como de otros géneros en la película que está viendo en ese momento. Pero el grave problema que estamos teniendo ahora, y lo digo yo que trabajo en internet, es que la facilidad de mucha gente de expresarse y de colocar su opinión en un sitio web o en un podcast o en YouTube o lo que ustedes quieran, está haciendo que por facilidad y por rapidez mucha gente recurra a ellos sin comparar con alguien más. Yo no digo que no los vean, o sea, yo no tengo nada en contra de la gente de La Lata, absolutamente nada, siempre y cuando haya alguien que diga, oye, él dice esto, pero acá están diciendo lo contrario. Hay mucha gente sin oficio, ya dije el nombre, lo siento, hay mucha gente sin oficio que está hablando de cine, y que al reflejar estos dos puntos no hace sino evidenciar el tercero, que es falta de oficio. Ser crítico de cine, y lo dijo un buen amigo mío, Luis Tobar, gran crítico de cine de La Jornada, ser crítico de cine no es ver muchas películas, o sea, La Lata, ¿okay? No es ver muchas películas, es saber ver las que tienes enfrente. Es muy distinto. Y eso lo hace nada más tener oficio, estudiar, echarle ganas y leer todo lo que se puede, y por supuesto ver todas las películas que se pueden. Un pedacito, el último que vamos a ver ahorita, un pedacito de una película de Roman Polanski nos puede llevar del thriller psicológico a la película de terror en 2 minutos, solamente si detectamos en ella los elementos expresionistas y sabemos un poco de historia del cine, cosa que gente como La Lata no hace, no lo tienen, no lo saben, no lo conocen, no lo van a ver nunca, porque no estudian, porque no tienen oficio. Si uno conoce un poco de historia del cine, puede reconocer en este pequeño clip que les vamos a enseñar ahorita de Repulsión, no solo influencia del expresionismo alemán, que Roberto Garza se va a encargar de explicar, sino darle efectivamente ya no la primera lectura, que era la de género, ya no la segunda lectura, que es la de las circunstancias históricas, sino una tercera lectura de por qué está metiendo elementos expresionistas el cabrón de Roman Polanski en esta escena, en esta película. ¿Por qué? Si uno no sabe lo que es el expresionismo, como la gente de La Lata, por supuesto no lo va a entender jamás. Si uno lee un poquito, la película tiene una redondez impresionante. Entonces, cuando tengan el clip, por favor, lo vemos para terminar la plática y pasar rápidamente a una sesión de preguntas y respuestas. ¿Ya estamos? Vale. Perdón, pero es que no quiero que vean lo que sigue, si no se me viene abajo el numerito. ¿Quién ya ha visto esta película? Repulsión, de Roman Polanski. Que no seas tú. Tú no puedes contestar esta pregunta. ¿Alguien más? No. ¿Es una película de terror o no? ¿Valientes?
¿Sí? ¿Es una película de terror? ¿Tú que ya la viste? No es una película de terror. Tiene elementos de una película de terror, prácticamente insertados arbitrariamente, pero que le están funcionando a la película. ¿Okay? Si nosotros sabemos de dónde vienen esos elementos, en este caso, el terror surgido directamente del expresionismo alemán, por eso la película es tan oscura, las sombras están tan marcadas y los close-ups son tan cerrados, porque está usando la estética expresionista para este pedazo de película, porque en ese momento le funcionaba lo que él quería contar. Si nosotros no sabemos lo que es el expresionismo alemán y no hemos visto una película expresionista, esto va a pasar de largo y uno va a decir, ay, ¿qué más es? Es que pinches brazos ahí, eso que viene al caso, no la vean. No, tiene escenas completamente incoherentes, no la vean, es una mamada. Pero si sabemos de dónde viene, ese pedazo puede darnos toda la profundidad de lo que viene después en la película. Pero para eso hay que estudiar, para eso hay que tener oficio, para eso hay que leer y ver películas y conocer. O sea, una vez más, ser crítico de cine no es ver muchas películas, es ver las que tienes enfrente y verlas bien, saberlas entender. ¿Okay? Esos son los 3 puntos que yo creo que por vicios, deformidades del pensamiento, pereza sobre todo, hacen que muchos así llamados críticos de cine digan, no, yo no veo esas mamadas, no, yo puro regadas. A mí no me des sombras, no me des sombras ruidosas, dame luces silenciosas. Yo no veo, o sea, y eso no está mal, bueno, sí está mal. No está mal ver a Carlos Regadas, cada quien tiene lo suyo, ¿no? Pero por eso te vas a negar lo demás. Yo creo que el trabajo implica, es como si tú le dices a un carpintero, oiga señor, mire, quiero que me haga la barra de un bar, ¿no? Súper elegante, muy bien adornada, que están las medidas, madera fina, lo que usted gaste el presupuesto, y te diga, ahora le va. Y a las 2 semanas regreses y le digas, ¿sabe qué? Quiero un par de tapanquitos para bajar mis maletas del closet. No, señor, yo no hago tapancos, yo nomás barras elegantes. Si un carpintero tiene oficio, te va a hacer los mejores tapancos para que tú te subas y bajes tus maletas, igual que te hace la barra. Hay gente que no quiere. Si no quieren, ni modo. Yo creo que esos 3 vicios, surgidos de una plática cantinera, para que vean lo bueno de la vida, ¿no? Pueden ayudar a entender por qué muchos críticos de cine simplemente desprecian a priori al cine de terror. Y yo creo que estamos en posición de defendernos justo ahorita que estamos en un festival de cine de terror, porque ellos por eso no vienen, no. Entonces, eso es lo que yo quería contarles alrededor de la plática. No sé si alguien tenga una pregunta, una duda, una inquietud o una queja, que hay muchas cuando yo platico. ¿Nadie? Son las 4, yo no sé. Dime. Son 2 cosas. Una duda o 3 cosas de tu parte, como ¿cuáles serían tus películas que recomendarías de cine de terror? Para empezar, yo no veo mucho cine de terror, me gusta el cine, pero no veo tanto cine de terror, así que como, ¿qué me recomendarías que me vaya formando dentro de eso? Yo lo que te diría es que no empieces con El Resplandor, porque justo rompe todas las reglas de las que ya la vi. Yo creo que con el cine de terror, en cualidades, es lo que te daría las reglas de un género cinematográfico. El problema en géneros como el terror es que normalmente esa suma o esas reglas es una lista de defectos. Entonces uno dice, es muy curioso y es muy extraño, muy paradójico, pero el hecho de decir es que la película es oscura, entonces eso le da suspenso. Es que la película tiene una música muy repetitiva, pues es que nomás les alcanzó para una canción. Y es que pasa todo en una casa en ruinas, pues si no tenían ocasión. O sea, pueden acabar siendo una lista de defectos. Esas reglas no existen, muchos críticos las asumen. El problema es que la ventaja es que hace una película con esas supuestas reglas, si las conserva o las rompe. A mí las películas que más me gustan, como las de Juan de los Muertos, son las que juegan con ellas, aparentemente las cumplen, pero al final las rompen. ¿Okay? Cuidado con las definiciones de género. Hay muchos libros por ahí. Hay un libro de Robert Altman que se llama Los géneros cinematográficos. Es un estudio muy bonito de justo todo esto. Y él acaba diciendo, pues, los géneros, las reglas del western no es más que la lista de los defectos de las primeras películas de vaqueros que hubo en la historia. ¿Por qué las seguimos respetando?
por falta de oficio y por pereza mental. O sea, sirven, pero no son todo. ¿Alguien más? No, ya podemos ir a ver el juego. No, lo que no quiero es encimarme con Roberto. Sí me gustaría que fueran a ver su plática, porque es un tema que él tiene muy medido. Ahí atrás hay uno. Hola, ¿qué tal? Hola. Hablando sobre la iluminación, ¿qué tan importante crees que sea la iluminación como lenguaje cinematográfico en el cine de terror? Ve a la plática de Roberto Garza. Él te va a dar una respuesta de hora y media. El cine expresionista, y lo digo con todo el conocimiento de causa, por ejemplo, para Nosferatu, la primera película de vampiros en la historia, tanto el director como el director es Murnau, el productor ahorita te lo digo, ellos acabaron diciendo que el cine expresionista, de donde el cine de terror se alimenta de manera natural y directa, no es el lenguaje de las luces, que es un poco lo que el cine es, el lenguaje de la luz, la proyección de la luz y cómo se construyen figuras en la pantalla a través de la proyección de la luz. Los expresionistas decían que, en particular los creadores de Nosferatu, decían que eso no es cierto, que el expresionismo en el cine lo que tiene que hacer es expresar el lenguaje de las sombras. Si vas a ver la plática de Roberto, él va a profundizar en eso seguramente, y él te va a responder con más calma que yo no quiero encimarme en esa plática, pero él va a tener la respuesta a lo largo de su plática, te lo aseguro. Y otra pregunta, un poco más. Y quisiera saber tu opinión sobre las películas de Darío Argento. No sé si puedas dar una opinión. A mí me gustan, pero no todas. Es que ese es otro error de juzgar. O sea, no todas las películas de Kubrick están al nivel, no todas son igual de buenas. En consecuencia, las de Argento no todas son igual, no todas generan la misma sensación y no todas alcanzan el nivel. El último Drácula es desastroso, pero la gente respeta a Darío Argento, no a la película. Entonces, me gustan varias películas, pero no me gustan todas. Gracias. Nunca juzguen a la película por el director, juzguen a la película en sí misma. ¿Okay? Los directores también se equivocan, y los fotógrafos también, y los guionistas también, y los críticos de cine también. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo afecta el cine actual las preconcepciones que se tiene sobre el cine de terror? Es un poco lo que decía yo a la hora del género. Esas preconcepciones hacen que mucha gente ignore películas por default. No, yo creo que afecta cualquier tipo de prejuicio y preconcepción, afecta no solo a una película, sino en la vida normal. Nunca lo hagan. Allá primero. Hola, yo quisiera saber más o menos cuál es tu precepto al cine de terror a futuro. O sea, ¿cómo piensas que todas estas influencias de que ya no espanta y todo eso vaya a afectar al futuro al cine? No entendí muy bien tu pregunta, perdón. O sea, según tu criterio de la gente que dice que el cine de terror actual ya no espanta, ya. ¿Cuál piensas tú que...? ¿Cómo es que este público afecta al futuro del cine de terror? ¿Es lo que quieres decir? Pues hemos llegado a Actividad Paranormal 4, tú dime cómo lo va a afectar. O sea, si este público fuera un poquito más exigente, Actividad Paranormal 2 jamás habría existido y Crepúsculo jamás se hubiera filmado. O sea, sí lo va a afectar, porque al final de cuentas, el cine es un arte, ¿sí? El cine es industria, sí, pero el cine también es negocio. Entonces, si la demanda existe, la oferta se va a multiplicar. O sea, sí va a haber una afectación, y la hay, ¿no? Todo este tipo de películas de filmado en cámara de mano, las actividades paranormales, terror en Chernobyl, todas estas cosas, lo que están haciendo es, perdón, REC, ¿no? Pero REC tiene un poquito más de tiene un guión, REC, ¿no? La última estuvo fatal. Pero exactamente, REC 2 ya no la necesitábamos y REC 3 era completamente inútil. Pero ahí está, porque son un juego de mercado. O sea, lo que ustedes pagan en la taquilla, incluso lo que ustedes descargan de internet, acaba afectando las estadísticas del estudio y de la productora, que dice, mira, si les gustó, hazte otra, ¿no? Ahí viene Taken 3, ¿no? Que ya habían dicho que no. La primera fue muy buena, la segunda es desastrosa, pero como todo el mundo fue a verla, todo el mundo la descargó, ahí viene la tercera. El público tiene lo que pide, y por supuesto se va a acabar afectando al cine de terror. Sí, es triste.
Y la democracia es igual. Aguántense, faltan 6 años. ¿Quién más? ¿Nadie más? Yo tengo una pregunta. A ver. Más o menos a lo que decía acá el compañero, luego, ¿qué pasa con las películas, sobre todo esta onda en Europa de la década pasada, de películas ultragore y demás, y que creo que de alguna manera tuvo así como que su ápice en la Serbian Film en 2010? O sea, lo que voy es que, o sea, entiendo ese punto de que el espectador está consumiendo porquerías, pues hay que darles porquerías, pero cuando llega una película de esta clase, con ese tipo de escenas, que uno dice, ay, qué horrible es, pues bueno, es casi, o sea, al grado al que se tuvo que llegar, ¿no? O sea, es la discusión que tengo con algunas personas que me dicen, es que mira, esa película es lo más triste, porque es al grado al que se tuvo que mostrar algo para que la gente ya se impactara, ¿no? Porque ya se está acostumbrado tanto a ver exceso de violencia, ¿no? O sea, ¿qué opinas sobre eso? Te voy a dejar tarea, ubicarla en su contexto histórico. Bueno, o sea, el país, ¿no? ¿A eso te refieres? Exactamente, o sea, si tú te estás preguntando por qué estoy viendo la violación de un recién nacido, ¿no? A Serbian Film, o sea, ¿por qué estoy viendo esto? La respuesta fácil es, yo no veo esas mamadas, ¿no? Entonces, haz el ejercicio que yo acabo de proponer. ¿Por qué lo estoy viendo? ¿De dónde viene? Serbia. ¿Qué año? Del 2010. ¿Qué pasaba en el 2010 en Serbia? Ese contexto te puede dar las herramientas para decir, ok, a lo mejor están respondiendo a una inquietud del público que acaba pidiendo por el contexto social ese tipo de películas, o a lo mejor es un simple juego de mercado. Si tú entiendes la película en el contexto en donde está surgiendo, de entrada es una de esas dos respuestas, y ya de ahí profundizas hacia donde tú quieras. Yo creo que esas películas se pueden entender muy bien como un reflejo de lo que está pasando en esa Europa. Es la Europa de la guerra, de la crisis. Están hundidos todos. Es películas, por supuesto, que salen. Lo que pasa es que no puede surgir un segundo expresionismo porque las circunstancias culturales son distintas. No, el mundo está más conectado, esas cosas se ven en la tele, ¿no? Salen en los periódicos. En la Alemania de los años 20 y tantos, las noticias eran distintas, en consecuencia el lenguaje visual era diferente. Ubiquen la película ahí y ustedes mismos se van a responder. ¿Nadie más? Es buena Serbian Film, pero no es tan buena. Yo tengo un comentario de lo que dijo Sergio, de que hubo un foro en internet hace como unos 15 días de la gente que fue a ver Siniestro y sintió que estaba viendo las noticias de los narcos, que porque estaba como muy común de cómo mataron a las personas en Siniestro. Y se quejaba la gente de que decían, eso lo puedo ver en la tele, y yo decía, ¿qué? Perdón, como que está muy común. O sea, yo creo que hay como una desensibilización de parte del público, precisamente por la clase de noticias y vivencias que ya hay. Por un lado sí, o sea, por un lado lo que se ve en las noticias acaba acostumbrando a la gente a cierto tipo de lenguaje y a cierto tipo de imágenes, y eso es muy triste, ¿no? Porque una vez más, ahí lo que está determinando el momento histórico es el público y no la película. O sea, si el momento histórico y la circunstancia afecta a la película, también afecta al público. Tú vas a leer una película distinta si eres mexicano o si eres costarricense. No, a lo mejor a un costarricense Siniestro le parece la cosa más malévola del planeta, porque pues son una reserva natural, ¿no? Ellos viven ahí encerrados en su país, ahí no pasa nada. Entonces les pasa Siniestro con Ethan Hawke, que además es como se les viene el mundo abajo, por un lado, ¿no? Y por el otro, creo que el público, especialmente el mexicano, está ahora en un proceso muy raro. Te lo digo yo que leo comentarios de la gente todo el tiempo. Mucho de lo que se dice, y encaja, a ver si me explico, encaja con lo que tú dices, mucho de lo que se dice del cine es que la función del cine es entretener, ¿no? O sea, que entretenga mientras habla de otras cosas es una cosa muy distinta, pero la función del cine no es entretener. Si tú mientras ves El Resplandor y te habla de miedos y de fobias y de cosas mientras ves la película te entretiene, felicidades, es un plus. Pero si tú ves Luz Silenciosa del señor Reigadas y encuentras el mensaje y te aburres eternamente, pues bueno, la película no está hecha para entretener, está hecha para hablar de otras cosas. La función del cine no es entretener. Si la función del cine fuera entretener, Reigadas no filmaría.
no hubiéramos tenido 2001, Odisea del Espacio, que es una película muy aburrida. No tendríamos a Tarkovsky, no tendríamos a Bergman, no tendríamos a Woody Allen. Entonces, si la función del cine es entretener y tú vas al cine a olvidarte de las noticias y te quejas porque estás viendo noticias, es un poco pereza del público también. ¿Sí? ¿Ya? Nos tenemos que ir, muchachos. Vayan con Roberto. Él va a aclarar más que yo no soy nada. Y bueno, pues le agradecemos a Eric, no solo que una vez más está aquí con nosotros, sino a